informe elaborado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos justamente planteó esto en cantidad, en relación a la cantidad total de accidentes relevados en Estados Unidos en relación a eventos adversos producidos en pacientes por atención de salud. En contraposición a ello, ¿sí?, tenemos los datos respecto de el promedio de personas afectadas con daño causante de muerte que se producen en vuelos aéreos, por ejemplo. Bien, y esto nos da una pauta de que atenderse, ¿sí?, en una institución prestadora de servicios de salud representa, en relación a la posibilidad de sufrir un evento adverso, ¿sí?, entendido el evento adverso como justamente aquella lesión o daño que recibe el paciente producto de la atención médica, ¿sí?, de la salud. Cuando decimos producto de la atención médica de la salud nos referimos a que justamente es una cuestión asociada, ¿sí?, al cuidado de la salud y no es la práctica propiamente dicha la que daña al paciente, ¿sí? Esto también debe ser entendido porque justamente los eventos adversos, como bien dijo Miriam al principio, están relacionados, íntimamente relacionados con el error humano. Bien, entonces en este gráfico podemos observar que la atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud es muy riesgosa. Para ello, ¿sí?, y por supuesto estamos hablando de un riesgo que es agregado a la dolencia del paciente. Este no es un dato menor, porque entonces si nosotros pensamos que el paciente acude, ¿sí?, en busca de la prestación de servicios de salud a una institución en la cual le van a agregar más problemas de salud, ¿sí?, es una cuestión seria. Una cuestión sumamente seria porque el paciente ya tiene problemas preexistentes relacionados con su salud. Si nosotros le sumamos a eso, ¿sí?, se genera no solamente interacción, sino aumento de la complejidad en la necesidad terapéutica del paciente. Bien, sucede que justamente en el curso de la atención de la salud, desde lo que es la mirada de la seguridad del paciente, existen dos tipos de fallos o de errores, grosso modo, a nivel general. Unos denominados fallos latentes o fallas latentes y otros que son los fallos activos. Los fallos activos son aquellos que están íntimamente relacionados con la conducta humana, ¿sí? Conducta humana quiere decir cómo procedemos nosotros como personas. Por supuesto que estamos hablando siempre de que estos actos, productos de la conducta humana, son involuntarios, ¿sí? Ahora después vamos a acercarnos, vamos a acceder a otra definición donde vamos a poder entender un poquito mejor esta cuestión de la involuntariedad del error, de la comisión de los errores, bajo la mirada de la seguridad del paciente. Y por supuesto, la otra, el otro tipo de fallas, que son las latentes, que están relacionadas con el contexto en el cual se produce esa conducta, ese acto humano, que justamente puede potencialmente producir lo que denominamos evento adverso, y ese evento adverso desencadenar una lesión o daño en el paciente. Estamos viendo acá en la presentación que hay unas barreras o defensas. Bien, esas barreras o defensas que se ven en este gráfico están constituidas por aquellos dispositivos de seguridad que nosotros implementamos o ponemos en práctica para hacer más seguros, ¿sí?, las técnicas y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto, hacer más seguros las técnicas y los procedimientos? Quiere decir que si yo tengo un protocolo escrito para administrar un fármaco, eso es una barrera, detiene, ¿sí?, tiene la capacidad de detener la comisión de un evento adverso. ¿Por qué? Porque me obliga a que, por ejemplo, cuando estoy desarrollando el protocolo, lo puedo leer y lo puedo releer y tomar conciencia de que me puedo estar equivocando en algo. Entonces, ese documento escrito opera como barrera o defensa, ¿sí? Obviamente, esto para evitar que ocurra el evento adverso que, insistimos, puede desencadenar, por ejemplo, en un daño o lesión a un paciente. Entonces, los eventos adversos, ¿sí?, cuando ocurren, son producto de la comisión de errores. No quiere decir que todos los eventos adversos van a producir daño y lesión en el paciente, pero si ocurren, ¿sí?, el aumento del riesgo de que alcancen al paciente produciendo una lesión
es muy significativo. Bien, en este esquemita, ¿sí? Lo que podemos ver es que justamente el fallo humano, ¿sí? Es el vector principal de la comisión del error. Cuando hablamos de fallo humano, otra vez vamos a volver a tratar, a retomar este tema del error involuntario, ¿sí? Porque obviamente nadie tiene la intención de dañar o lesionar cuando hace una prestación de salud. Pero sí ocurre que las personas nos confundimos, nos olvidamos, nos equivocamos, ¿sí? Eh, Muchas veces cuando se transmiten, por ejemplo, indicaciones verbales, puede que la persona entienda el nombre de una droga de manera equívoca y eso desencadene, por ejemplo, la comisión de un error. En consecuencia, el fallo, ¿sí?, humano termina siendo o conduciendo ese vector entre lo que son los peligros y los daños. Este esquema en el cual podemos ver diferentes porciones de queso, en el cual se alinean los agujeros, ¿sí? Entendiendo que esos agujeros no son ni más ni menos que esas posibilidades que existe para que el error discurra por cada una de esas barreras y alcance al paciente. Estas barreras o defensas del sistema, como está esquematizado, son aquellos medios, por ejemplo, como lo mencionábamos recién, un protocolo, ¿sí? Ahora, si yo el protocolo lo tengo y no lo leo, o el protocolo queda arriba de la mesada de trabajo, o si tengo un algoritmo para seguir, para implementar la terapéutica de un paciente, y yo eso no lo tengo en cuenta y tomo otras decisiones, bueno, por cada uno de esos puntos donde interviene el azar en lo que yo hago, aumento la probabilidad de que esos agujeros del queso queden alineados y que el factor humano tenga mayor incidencia como vector y el peligro se traduzca en un daño al paciente. Bien, ¿qué ocurre con los eventos adversos? Bien, esto está basado en un estudio que también abajo tienen la cita, por si les interesa. Nos dice el estudio general en la comisión y aparición, presentación de los eventos adversos que aproximadamente por cada 300 incidentes que ocurren, ¿sí? Cuando hablamos de incidente, estamos hablando de un error, ¿sí? Un error, se cometió un error. A ese error lo puede haber detenido una barrera, dos barreras, tres barreras, ¿sí? De esos 300 errores que se cometen, 29 son eventos adversos leves. Quiere decir que pueden alcanzar al paciente esos errores, ¿sí? Pero pueden producir, por ejemplo, lesiones que sean reversibles, ¿no? De esos 29 errores leves, uno se transforma en un error, en un evento adverso, perdón, grave, ¿sí? Entonces esto se esquematiza perfectamente con la teoría del iceberg, donde los eventos adversos, que son esos que podemos comentar, esos que podemos decir, ¿viste lo que pasó con tal paciente? ¿Sí? O lo que nos pasó con tal paciente. Bueno, eso es solamente lo que podemos ver, es la parte que está sobre la superficie del agua, en un iceberg. ¿Sí? Como vemos en el esquema que está a la izquierda, por debajo del agua están los cuasi incidentes, los fallos del sistema, las características del paciente, que son la sumatoria, en este caso, como veíamos anteriormente, de 300 posibilidades de que ocurra un evento adverso reconocido, ¿sí? Y serio, grave. Cuando hablamos de un evento adverso grave, hablamos de una lesión, un daño instalado en el paciente que es irreversible, que produce secuelas y o la muerte del paciente. Bien, esta teoría del iceberg es muy gráfica porque la realidad es que si nosotros pensamos en la cantidad de veces que se cometen errores y que esos errores pasan desapercibidos porque hay barreras o que los limitan o factores que producen una corrección del error, ¿no? Y que por ahí es una corrección que no está declarada, ¿sí? Como por ejemplo, dos personas del ámbito de la salud prestando un servicio y una de ellas ve que el compañero se equivoca, se corrige ese error, ¿sí? Y obviamente no alcanza al paciente, pero el error estuvo, ¿sí? Y fue detenido justamente por esa corrección o esa barrera que se interpuso. Si no, el vector de la falla humana continúa. Bien, en una organización ideal, ¿sí? Esto es
parte de la utopía. En una organización ideal, mediante la combinación de una gestión y organización adecuadas de la institución y el compromiso con la tarea cotidiana de cada una de las personas que se desempeñan en la misma, las barreras que minimizan el riesgo y evitan la ocurrencia de eventos mantienen su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas organizaciones, ¿sí?, que desarrollan, por ejemplo, la implementación de estrategias de seguridad del paciente, ¿sí?, suman a mantener la integridad del paciente durante el proceso general de atención. Bien, tenemos dentro de la seguridad del paciente algunas definiciones que son centrales, ¿sí?, que son cardinales desde el punto de vista de cómo orientar y cómo implementar o cómo trabajar con las estrategias propuestas por la OMS, ¿no? Justamente para la implementación de estas propuestas se debe tener políticas claras, un equipo de personas con capacidad de liderazgo, no liderazgo dentro del equipo, sino capacidad de liderazgo dentro de la organización que realiza en general las prestaciones de servicios de salud. Bueno, por supuesto, datos para impulsar las mejoras. Todos sabemos que aquello que no se mide no se puede mejorar porque no conocemos ese valor piso o ese valor estándar. Por supuesto, profesionales sanitarios calificados y la participación efectiva de los pacientes en su atención. Este último punto es muy importante porque es la parte más difícil o la parte que más cuesta dentro de lo que es el norte en la atención de salud a nivel mundial. La atención va por ese camino, ¿sí? Si nosotros pensamos que hoy por hoy en muchas instituciones se está planteando los comités de humanización del cuidado o la oficina del paciente, que son temas de vanguardia, ¿no?, y que están, digamos, a la cabeza de lo que es la atención basada en las personas o centrada en los pacientes, son aspectos muy relevantes. Decía que es difícil de lograr porque justamente implica que el paciente participe activamente en el desarrollo de estrategias y políticas institucionales para mejorar la calidad de atención y la calidad de las prestaciones, por supuesto. Bien, bajo lo que es la lógica de la producción de servicios de salud, ¿sí?, sabemos que esto es un mapa simple, sencillo de procesos, en el cual sabemos que tenemos siempre una entrada o una forma de ingreso, un proceso A, un proceso B, aguarden un segundo, ahí está, un proceso B, un proceso C y una salida. Justamente la suma de estos procesos, en cada uno de esos procesos nosotros podríamos pensar que en el proceso A está la consulta diagnóstica, en el proceso B la elaboración de un procedimiento de diagnóstico complementario, por ejemplo una placa, una espirometría, una ecografía. En el proceso C nuevamente podemos tener la atención o interconsulta con otro profesional y eso va generando lo que se conoce con el nombre de cadena de valor. Esa cadena de valor justamente, ¿sí?, es la que debe considerarse en función de proteger al paciente. Bueno, se me tildó la presentación. Ahí, bien. Esto nos da cuenta de que todos los procesos que afectan al paciente son transversales. Quiere decir que, como bien citábamos recién en lo que es este proceso de trabajo, tenemos, por ejemplo, la admisión, diagnóstico, tratamiento y egreso, entendido como procesos de trabajo en función de la atención segura del paciente. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en el caso del proceso de admisión se produce un punto que es fundamental en la seguridad del paciente, que es la identificación correcta o la identificación segura del paciente, que esa es una de las metas de la OMS. Bien, acá hay en este cuadrito está un pequeño resumen de lo que son las metas de la OMS, ¿sí?, que básicamente son 6, que es la identificación segura de pacientes, la comunicación efectiva, la administración segura de medicamentos, el listado de chequeo quirúrgico, la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y la prevención de caídas y úlceras por presión. Básicamente, justamente la OMS propone trabajar sobre estas 6 dimensiones a manera de poder garantizar la atención segura porque representan los problemas prevalentes del daño asociado a la atención de la salud. Bien, tenemos algunas definiciones conceptuales
que oportunamente las abordaremos en otro desarrollo, probablemente. Confiamos y esperamos ser invitados nuevamente. Pero sí hay una que, como para ir cerrando esta pequeña introducción, que es la de la cultura de seguridad. La cultura de seguridad pone el énfasis en que todas las personas que trabajan en una organización prestadora de servicios de salud, todas esas personas puedan tener acceso a información relacionada con la seguridad del paciente. ¿Qué cuestiones involucra? ¿Qué conceptos y definiciones son centrales a la hora de hacerse a la idea de cuál es la función del Comité de Seguridad de Pacientes, ¿sí? Y de las estrategias que se implementan? ¿Cuál es el rol que tiene? Porque claramente, como vimos en estos mapas de proceso, la transversalidad que tiene el paciente por toda la institución hace que sea un eje central, ¿sí? En consecuencia, es muy importante y fundamental empezar a generar cultura de seguridad del paciente, ¿sí? Bien, por último, acá tenemos parte del equipo, no estábamos todos ese día, pero de quienes constituimos el Comité de Seguridad de Paciente. Bueno, nada, les agradezco muchísimo la escucha durante este tiempo y les tienen ahí abajo también, por si quieren tomar, alguien quiere tomar nota, el mail del comité, por si tienen alguna consulta, duda, sugerencia, algo que nos quieran comentar, por supuesto, será todo bienvenido. Muchas gracias. Gracias, José. Karina. Ahí comparto pantalla. No sé si tiene que Karina, dejar ¿me de escuchás? compartir José. Sí, escucho. No sé si tiene que dejar de compartir José o cómo es. A ver. Todavía está la pantalla de José. Sí. Perfecto. Ahora intento compartir. Ahí va. No sé si está compartiendo ahí. ¿O empezó? ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. José, la verdad que muy completa y muy interesante y muy clara tu presentación. Y en pocas palabras, yo les quiero presentar ahora esta interesante herramienta que se llama SBAR, que es una técnica de comunicación estructurada. Los objetivos de esta presentación es que podamos reconocer la importancia de la comunicación efectiva entre los agentes de salud para brindar atención segura para el paciente y conocer esta técnica de comunicación estructurada que se llama SBAR o SAER. SBAR es el acrónimo en inglés, SAER en castellano, que significa situación, antecedentes, evaluación y recomendación, así que la podamos implementar en nuestro ámbito de trabajo. Como bien dijo José, la seguridad del paciente es un problema de salud pública. Según la OMS, más de 138 millones de personas se ven perjudicadas cada año por errores médicos y 2.6 millones mueren. 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. Y como dijo José, repitiendo, se estima que el riesgo a morir en un viaje en avión es 1 en 3 millones, mientras que el riesgo de morir por errores durante la atención de salud es 1 en 300, ¿no? Estos datos que hacen bastante ruido. La comunicación es una de las causas, las fallas en la comunicación es una de las principales causas de eventos adversos, aproximadamente en el 60-70%, y particularmente las fallas en la comunicación se producen durante el traspaso o la transferencia del paciente. Me gusta mucho esta imagen para hablar de qué se trata la comunicación efectiva, ¿no? Que la comunicación es efectiva cuando el emisor y el receptor comparten el mensaje de la misma manera. Y la comunicación es más efectiva entre los equipos que utilizan estructuras estandarizadas de comunicación.
En el año 1998 se crea la Comisión de Enlace para la Seguridad del Paciente y en el 2007, como dijo José, se crean las metas internacionales de seguridad del paciente, como son la correcta identificación, la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud, la cirugía segura, la reducción del riesgo de daño por caída y la comunicación efectiva. Para cada una de estas metas, la OMS plantea diferentes estrategias. Y una de las estrategias pensadas para lograr una comunicación efectiva es esta herramienta que se llama SAER o SBAR, que permite mejorar la calidad de entrega de información. Con respecto al SBAR, esta técnica se comenzó a utilizar en la Marina de los Estados Unidos, la utilizaban los submarinos para transferir información crítica y después, en el año 2004, se empezó a implementar en el ámbito de la salud, inicialmente para mejorar la comunicación entre enfermeros y médicos y posteriormente se extendió a otras áreas de la salud. Me pasa la... Esperen que se tildó el... El SBAR permite de manera sencilla establecer qué se debe comunicar y cómo, y se vio que después de la introducción de esta herramienta se observaron mejoras en la percepción de la comunicación, en el trabajo en equipo interdisciplinario y en la calidad de atención. Como sabemos, cuando un paciente ingresa a nuestro sistema de salud, ese paciente seguramente va a estar internado en una sala y probablemente requiera ser transferido a otros servicios o a otras unidades, como seguramente va a tener que ir, puede llegar a tener que ir a quirófano, a realizarse exámenes complementarios, puede pasar de una sala de menor complejidad a una sala de mayor complejidad. A su vez, este paciente va a estar tratado por diferentes grupos de guardia, ya sea de enfermeros o de médicos. Entre todos estos actores va a haber, ¿no?, diferentes transmisión de información. Por lo tanto, una falla, ya sea por omisión o por cambio en la información sobre ese paciente, puede llegar a ser un riesgo para el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos implementar esta herramienta? Ya sea en la transferencia de pacientes, cuando se hacen los cambios de turno, ya sea en enfermería o los cambios de turno de los médicos de guardia, para realizar las interconsultas o cuando queremos comunicar situaciones críticas. Como les dije hoy, SBAR es el acrónimo de las siglas en inglés y SAER sería en castellano, donde la S significa situación. En este apartado lo que vamos a constatar es qué le pasa al paciente. Después, más adelante, ahora vamos a hablar más en detalle. Con respecto a los antecedentes, lo que vamos a indicar es cuáles son los antecedentes clínicos pertinentes por lo cual estoy haciendo la consulta. En la evaluación, qué es lo que creo que está ocurriendo, y en la recomendación tengo que constatar qué es lo que requiero y en qué tiempo. Y ahora vamos un poco a decir en detalle cómo está formado cada uno de estos apartados, ¿no? En situación, generalmente cuando vamos a hacer un llamado, ya sea para pedir una interconsulta, por ejemplo, a un servicio, o cuando desde enfermería llamamos para pedir que se venga a evaluar a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es se tiene que identificar quién realiza el llamado y el lugar desde donde llama, ¿no? Y a su vez tenemos que identificar al paciente, con el nombre, la edad, servicio, la habitación. Recordad que para una correcta identificación de paciente, lo ideal es usar más de 2 datos, ¿no? Y tratar de que no sea el número de camas, ¿sí? Y después tenemos que especificar brevemente para qué llamamos, ¿no? Esto no nos tiene que llevar más de 10 segundos. Y dentro de, cuando especificamos para qué llamamos, puede ser para informar sobre el cambio de estado de algún paciente o algún cambio de tratamiento. Luego, cuando hablamos de los antecedentes en este segundo apartado,
lo que vamos a indicar es el motivo y la fecha de ingreso, cuál es el diagnóstico principal al ingreso, cuáles son los procedimientos que se realizaron, qué medicación tiene el paciente, si tiene alguna alergia, los resultados de laboratorio y cualquier información útil de la historia clínica pertinente al llamado que estamos realizando. Con respecto a la evaluación, lo que vamos a constatar es describir el problema que detectamos y los cambios desde la última evaluación del paciente. Y en esta parte lo que tenemos que indicar es qué es lo que creemos que nosotros le está pasando al paciente, ¿sí? Y si en realidad no sabemos lo que le está pasando, por lo menos tenemos que indicar que hay algo que nos preocupa para que el que está recibiendo el llamado pueda saber de qué se trata. Y finalmente, la recomendación en donde explico claramente lo que necesito. Por ejemplo, si estoy llamando al servicio, por ejemplo, de terapia intensiva para pedir una unidad, digo, en realidad estoy pidiendo una unidad por este paciente que está grave, o bien necesito que vengan a evaluar este paciente. Y a su vez podemos realizar algunas recomendaciones o sugerencias. Mientras lo vienen a ver, ¿les parece que realice una nebulización con salbutamol? ¿Les parece que solicite algún laboratorio? Y ahora, con un pequeño ejemplo, les quiero mostrar rápidamente cómo se podría implementar esta herramienta. Acá en este caso, que vamos a ver este ejemplo, tenemos a Carolina, que es una enfermera de la sala 9, y va a llamar para que vengan a evaluar a un paciente durante la guardia, ¿no? En situación, ella indica su nombre, indica su profesión e identifica el paciente por el que llama, ¿no? Que acá está el nombre del paciente, la cama, y como dije anteriormente, deberíamos tener algún dato más identificando a este paciente. Y indica por qué llama, ¿no? Presenta un exantema generalizado. Con respecto a los antecedentes, José Pérez es un niño de 6 años que ingresa hace 24 horas con diagnóstico de artritis séptica de rodillas, está medicado con Bactrin y clindamicina endovenosa y no refiere a alergias. Acá rápidamente habla de los antecedentes, siempre ¿no? relacionados con el llamado. En la evaluación indica que el paciente presenta signos vitales normales, solo presenta el exantema que apareció luego de la dosis de antibióticos, y acá emite su opinión, ¿no? Yo pienso que tiene una alergia medicamentosa. Finalmente, indico qué es lo que estoy necesitando, necesito que lo evalúen, dice Carolina, y por otro lado da una sugerencia. ¿Les parece que le administre difenidramina? O sea, este es un ejemplo que podemos utilizar para cualquier llamado a una interconsulta o bien para la comunicación entre todos nosotros los agentes de salud. Lo que podemos hacer también es, para poner en práctica en nuestro lugar de trabajo, utilizar estas plantillas del Institute for Healthcare Improvement, que las podemos colocar al lado del teléfono o bien pegadas, plastificadas, y nos van a servir para utilizarla y usarlas como guía. También esta herramienta se puede entrenar a través de la simulación, que es lo que hacemos en el hospital desde el 2016 en nuestro centro de simulación. O sea, todas estas habilidades de comunicación se pueden entrenar fácilmente. Así que para terminar, porque esto era muy corto y la herramienta es muy sencilla, la incorporación del uso de esta técnica en nuestro establecimiento permitirá establecer un lenguaje común entre los profesionales de la salud con una comunicación estructurada donde la información se transferirá de manera completa y fácil de recordar. Bueno, muchas gracias. Era cortito esto más que nada para presentarles la herramienta y ojalá la podamos poner en práctica para que todo el equipo de salud podamos tener el mismo modelo mental y pensar en lo mismo, como esa imagen que mostré al principio cuando damos un mensaje, ¿no? Que los dos entendamos lo mismo de lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Clara, presentación. Antes de que siga Fernando, recordarles a todos. Bueno, gracias, Karina. Miriam, no sé si se me escucha porque escuché muy bajito. Sí, se te escucha bien. No sé si me escuchan a mí. Te escucho muy bajo yo, pero bueno, no los quiero hacer perder
demasiado tiempo porque estamos sobre la hora. Les voy a compartir una presentación, a ver si, muy breve, ¿sí? Con lo que estamos haciendo en control de infecciones por la seguridad del paciente, que es toda nuestra actividad está centrada en la seguridad del paciente, ¿sí? En esta complejidad de la institución que es el hospital, que lo tenemos que entender como un sistema sociobiotecnológico, palabra compleja si se quiere, como la institución en sí. En nuestro hospital en particular tenemos la complejidad de que al ser pediátrico, el sujeto de atención se multiplica, ¿sí? Es doble, porque tenemos el paciente propiamente dicho y el familiar o el acompañante. Esa complejidad es abordada desde el equipo interdisciplinario. ¿Quiénes trabajamos en control de infecciones? Todos los que estamos acá dentro del hospital. Desde los profesionales y los no profesionales que día a día realizan actividades en pos de la seguridad de nuestro sujeto de atención. Hoy José nos contaba nos presentaba ciertos datos. Karina habló de la comunicación, esa comunicación que tiene que ser asertiva y empática, porque lo que tenemos que lograr es un trabajo en equipo, ¿sí? Hoy habían hablado de los eventos adversos y el impacto que tienen los eventos adversos, y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud constituyen uno de los eventos adversos más importantes, ¿sí? Son aquellas problemáticas sanitarias asociadas a algún microorganismo que aparecen después de las 48 horas de que el sujeto de atención está internado, y tenemos que tener en cuenta las implicancias en cuanto a la morbimortalidad, ¿sí? El aumento en los días de internación, en el uso de antimicrobianos, ¿sí? Y muchas veces combinados, también como todas las pruebas complementarias que tienen que solicitarse a ese paciente, y esto repercute en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y de la familia en general. No les quiero hablar demasiado con respecto a todos estos datos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el porcentaje de IACS fluctúa entre el 5 y el 10% cada 100 días pacientes, que es así como se calcula en países desarrollados. En los países en vías de desarrollo es un 25% mayor este impacto, ¿sí? Hoy, tanto José como Karina hablaban de las muertes. Bueno, según el CDC, 2 millones de pacientes van a adquirir una infección relacionada con los cuidados, con la atención sanitaria, y casi 100.000, ¿sí? Van a morir. Entonces, el impacto de las IACS, de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, es importante, ¿sí? En el año 2016 se hizo un estudio nacional de diagnóstico, ¿sí? Un estudio de prevalencia de IACS, y este estudio se realiza anualmente, salvo la interrupción del año 2020-2021 por la pandemia. Este estudio se realiza en las unidades no críticas, ¿sí? Esto es propiciado por el Instituto Nacional de Epidemiología, y se demostró que el porcentaje de infecciones es superior
al 10%, ¿sí? En cuanto al sitio primario de infección, podemos hablar de las infecciones del tracto urinario, que corresponden al 23%, infecciones de sitio quirúrgico, un 18%, las neumonías, más del 16%, infecciones de piel y partes blandas, el 10%, que es una problemática que se nos va a presentar a nosotros, y las infecciones de piel y partes blandas también, el 10%. ¿Qué nos permite un programa de vigilancia y de control de infecciones asociadas a los cuidados sanitarios o la atención sanitaria? Es conocer la magnitud de este evento, ¿sí? La ocurrencia, eso que señalaba hoy José. También gestionar el compromiso de todos los trabajadores. Si yo muestro qué es lo que está pasando, todos conocemos qué es lo que está pasando, vamos a poder tomar medidas para revertir esta situación. También tenemos que tener presente que las herramientas que se utilicen para favorecer los procesos asistenciales seguros sean simples, de fácil implementación, ¿sí? Que todos las podamos utilizar. Algunas las mencionó José, ¿sí? Como por ejemplo paquetes de medidas, listas de verificación, protocolos, ¿eh? Y el compromiso de todo el personal de salud que se adhiera a prácticas seguras. Entonces, los ejes básicos en los cuales debemos trabajar es mantener y promover un programa de prevención y control de infecciones. Nosotros estamos adheridos al programa Vida y lo abordamos desde el comité, desde el Comité de Prevención y Control de Infecciones y también desde el Comité de Seguridad del Paciente. Como les decía antes, implementar paquetes de medidas para disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, cosa que nos está costando un poquitito, y ahí me voy a agarrar de lo que esbozó Karina, ¿sí? Tal vez en donde estamos fallando es en la comunicación o en la idea que se tiene de lo que es un paquete de medidas o lo que es seguir una guía de procedimientos o un protocolo. Son cosas que tenemos que pensar para trabajar y tal vez abordarlas desde otro ángulo, porque no estamos siendo efectivos. Y por último, que es uno de los datos que les voy a presentar ahora en un ratito, es fomentar y mantener el programa de higiene de manos, porque es la medida básica, ¿sí? Y se ha comprobado que es sumamente efectiva para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. ¿Qué estamos haciendo en el hospital? Bueno, como les decía, nosotros tenemos la suerte, somos uno de los hospitales pioneros en adherirse al programa de vigilancia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, el antiguo programa VIDA. Le quedó la H de hospitalarias, pero ese programa a nosotros nos permite recopilar datos. Estamos en deuda con la entrega de informes, con esa comunicación, porque en estos últimos años fue migrando de un programa que estaba instalado en cada CPU en los hospitales al famoso Vida Web. Entonces ahora es todo online, pero los datos han quedado ahí como en un limbo y con el tema de la pandemia nos quedaron secuestrados. Yo igual con los informes que íbamos bajando, ¿sí? Calculé las tasas de IACS en nuestro hospital, ¿sí? Que corresponden a un 5,45, casi 5,5. A la cabeza, ¿sí? Tenemos las infecciones primarias de la sangre, más del 21%, y siguen la infección del tracto urinario y las neumonías asociadas a la ventilación asistida. ¿Por qué
ponemos neumonías, porque estos datos surgen del programa de vigilancia que está enfocado en las unidades de cuidados críticos. Estos datos corresponden a las dos salas de neonatología, sala 11 y sala 12, sala 30 y sala primera, cirugía cardiovascular. La gran diferencia que logró esta institución por la complejidad, por esas características que le son propias, es haber segregado lo que es unidades de cuidados intensivos neonatales y la unidad de cuidados intermedios neonatales, ¿sí? La sala 11 fue una salvedad que hizo el programa en función de cómo están organizados los cuidados en nuestra institución. Esto es teniendo en cuenta los datos de todas las unidades, las 4 salas que son relevadas. También nosotros tenemos datos, acá no se los coloqué porque, bueno, se fueron con una computadora de un servicio y hemos perdido gran parte de los mismos. Se hace vigilancia de la unidad de cuidados de pacientes inmunodeprimidos y de la unidad de trasplante de médula e infecciones básicamente asociadas a catéter. En otro momento se los podremos contar. Estos datos corresponden al último estudio de prevalencia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, donde nosotros presentamos, entre otras cosas, los datos de nuestra institución y además de los datos y las características propias de los pacientes, así como de los dispositivos o no que presenten estos, se tienen en cuenta características de cada servicio, como por ejemplo el personal, el nivel de formación, y también si cuentan o no con una persona de limpieza, cosas que son clave para poder hablar de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Estas salas, el estudio de prevalencia, se hace en unidades no críticas, como les había dicho antes. Y acá tenemos, sí, los numeritos nuestros, que son los que están a la izquierda, ¿sí? Estos datos corresponden a agosto del 19, y a la derecha tenemos el conglomerado nacional, donde sí, tenemos una tasa de infección ligeramente inferior a la nacional, ¿sí? La nacional corresponde, acá está segregado en en hospitales pediátricos, ¿sí? En hospitales pediátricos, que son 130 unidades, las unidades corresponden a las salas, lo que nosotros denominamos salas o servicios que se han relevado. Que todos los años nos da ligeramente inferior, yo digo que dadas las condiciones a veces en las cuales uno termina trabajando, Ludovica es grande y nos protege, no me voy a cansar de decir eso. Según el sitio primario de infección a la cabeza, ¿sí? En las unidades que relevamos tenemos las infecciones primarias de la sangre. Y en el momento en que hicimos el estudio, ¿sí? Nos encontramos con que había en las otras instituciones, en las otras salas, solo un paciente con infección asociada a los cuidados de la salud. Por eso nos da un valor, digamos, igual, está dividido de manera equitativa. Y en cambio, cuando lo comparamos con el conglomerado nacional, tenemos las neumonías a la cabeza, seguido de infección primaria a la sangre, ¿sí? En tercer lugar, infección de sitio quirúrgico. Nosotros tenemos una deuda, una gran deuda, que es que no hemos podido abordar el tema quirófano, el tema cirugía, ¿sí? Ya en algún momento, y desde el Comité de Seguridad del Paciente, José acá me hace seña, lo tengo a José del otro lado, hay que trabajar eso. Es la gran deuda, desde el Instituto de Investigaciones nos están pidiendo que trabajemos el tema infección de herida quirúrgica, de sitio quirúrgico. Bien, ahora, las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, según un factor exógeno al paciente, hablan acá
este tipo de dispositivos, ¿sí?, de la complejidad de la institución. Gran parte de los pacientes, más del 50% de los pacientes, tienen un catéter venoso periférico. Si a eso le sumamos que en algunos casos no va a tener un catéter periférico, pero sí puede tener un catéter venoso central, ¿sí? Llegamos casi al total de los pacientes con algún dispositivo biomédico, ¿sí? En tercer lugar tenemos exposición a fármacos, derivación ventricular y por último catéteres urinarios. Catéteres urinarios no es de lo más común que nos encontremos, afortunadamente para los que hacemos control de infecciones, en las unidades que no sean de cuidados intensivos, ¿sí? Y si lo comparamos con nación, también ocurre lo mismo, ¿sí? La mayor parte de los pacientes van a tener un catéter venoso, pero la gran diferencia está en que el catéter va a ser periférico, central, la vía central pasa a un tercer lugar, en algunas instituciones es mucho menor este número, a diferencia de nuestro hospital, donde los pacientes que tienen vías centrales cada vez se encuentran en multiplicidad de salas. Cada vez son más las cantidades de salas que tienen pacientes con vías centrales. Eso aumenta los riesgos, como decían los chicos hoy temprano, de las infecciones. Un gran hallazgo para nosotros en este tipo de estudios son los factores de riesgo endógenos, es decir, esos propios del paciente. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar con prematurez, como surgió en el conglomerado nacional, a la cabeza. Y sin embargo, la desnutrición, ¿sí?, fue el primero que hemos encontrado. La mayor parte de los pacientes que entraron en este estudio, ¿sí?, presentaban desnutrición seguido de inmunodeficiencia. Repito, tenemos que tener en cuenta la institución de la cual estamos hablando. Entonces, recordemos que nuestro país es pionero en el abordaje de patologías relacionadas con el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y también muchos pacientes oncológicos. Entonces, estos pacientes que están en las distintas unidades, ¿sí?, se ven reflejados acá y inclinan la balanza hacia otro lado, donde la prematurez, con tantas salas de neonatología, uno esperaba que hubiera muchos más pacientes prematuros, sí pasa a un cuarto lugar. Nosotros siempre, tanto lo que tiene que ver con higiene de manos, como lo que tiene que ver con el tema bichos, trabajamos con otros servicios, íntimamente en contacto con el laboratorio, ¿sí? Pobres las chicas del laboratorio, que las persigo, y nuestra institución se caracteriza por tener un gran problema, y hoy en día ha resurgido, con microorganismos multidrogoresistentes, como es el caso del Clostridium difficile. Nosotros tuvimos en el 2017 el primer hallazgo de Clostridium difficile. Hoy en día no hablamos de KPCs, no vamos a hablar de pseudomonas multiresistentes, ni siquiera de las Escherichia coli. El mayor problema que tenemos hoy en día con los multiresistentes es con Clostridium difficile, microorganismo que no es muy común en pediatría. Nuevamente, el Sor María Ludovica se diferencia del resto. Y acá, para no extenderme demasiado, voy a mostrar el último prevalencia que se hizo. Este año no se hicieron de consumo de antimicrobianos, el año pasado tampoco, ni de infecciones, pero sí se hizo un estudio multicéntrico de higiene de manos. Y acá les voy a mostrar rapidito los datos. Acá aparece, estos son los datos de sala 2, nada más que los puse para mostrárselos. Hemos podido juntar con los datos hace menos de una semana con los del conglomerado, así que después vamos a presentar
el informe en los servicios que participaron. Este estudio multicéntrico nos pedía elegir cuatro salas, 4 unidades. Se hizo en la sala 2, que tiene pacientes oncohematológicos ahora, así que eso demandaba gran trabajo. Se hizo en la sala 4, sala 12 y sala 30. Esto no fue caprichosa esta elección, sino estaba asociado a la posibilidad de realizar la observación, porque no solo había que observar la oportunidad de practicar higiene de manos, sino también si la técnica era correcta o no, que es lo que ustedes ven acá en este caso, bueno, justo quedó de frente lo de cada unidad, porque no podemos bajar los datos globales, sino lo tenemos que hacer por unidad. Por suerte, las mediciones nos dieron por encima del 70%. Estaríamos dentro de lo que es una tasa de adherencia regular, ¿sí? Lo ideal es tener tasa 100, que cada uno de los trabajadores de la salud practique higiene de manos según los momentos, los cinco momentos señalados por la Organización Mundial de la Salud, pero no fue bastante bien. En este estudio había que discriminar en 3 turnos, mañana, tarde y noche, y también visitar la institución y hacer observaciones sábados, domingos y feriados. Nosotros tuvimos que hacer el turno tarde, lo mezclamos con el vespertino para que nadie quedara afuera, y se hizo, ¿sí?, sábados y domingos la observación. Un comentario, y cuando hablan de comunicación, se puso de relevancia que yo soy un comunicador de la higiene de manos. Cuando yo era el que iba a hacer la observación, parecía que tenía un cartelito porque todo el mundo se lavaba las manos. En cambio, cuando iban a hacer las observaciones otros integrantes del equipo, gente que ha hecho la formación en observación de higiene de manos, los datos se aproximaban más a la realidad. Se ve que voy a tener que caminar más el hospital para que la gente se lave más las manos. Evidentemente no solo me asocian con el COVID, sino también con las manos limpias. Está bueno eso, que no solo soy un virus, sino que también agüita y jabón les traigo a la memoria. Estos datos después se los comunicaremos a las 4 salas que tan amables nos recibieron y nos aguantaron, ¿sí? Bueno, no quiero robarles más tiempo. Muchas gracias por la paciencia, y estamos a la espera si hay alguna pregunta o algo. A los 3, porque ahora... Ay, yo no escucho. ¿Estás, Fernando, hablando? ¿No escuchás? No te escucho. Decía, si nos puedes recordar los 5 momentos recomendados por la OMS para el lavado de manos. Sí. Caramba, baja un poquito. Esperen que se nos acoplan los micrófonos. Los altoparlantes. Los 5 momentos son 5 oportunidades clave. Es importante señalar que cuando uno discrimina en estos 5 momentos, hay unos que son antes de el contacto con el paciente y antes de realizar una técnica limpia o aséptica, y hay 3 que son después. El después del contacto con el paciente, el después de haber estado expuesto al riesgo de entrar en contacto con los fluidos propios del paciente, y después del contacto con el entorno, que es el momento que más nos olvidamos los trabajadores de la salud cuando tocamos la puerta, la bomba de infusión, ¿sí? Esos dos primeros están pensados en proteger al paciente. Los otros 3 para protegernos a nosotros, los trabajadores de la salud. Entonces,
tenemos que ser conscientes que no solo estamos cuidando al otro, sino también nos estamos cuidando nosotros, y en ese otro tenemos que tener en cuenta paciente y el resto del equipo de salud. ¿Y cómo podemos hacer para que no se olviden esos 5 momentos? Acá no tengo el cartelito, siempre, acá tengo el de la técnica, pero los 5 momentos, nos faltan colonizar como los multiresistentes las salas nuevas que se han inaugurado hace poquitito, pero en la mayoría vamos y llevamos algún que otro cartelito, muchos de la industria, con alguna propaganda, pero a la sala 3 y 4 en su nueva casita les estamos debiendo la cartelería. O sea que no es fácil, muchas veces la vamos haciendo con los pocos recursos que tenemos. Las enfermeras enlace, que creo que había visto alguien de la terapia, han pagado de su bolsillo cartelería, se ha pegado en el piso, en los vidrios. El tema es que con el paso del tiempo la internalizamos a esa imagen y ya no la vemos. Así que hay que buscar estrategias para comunicar, como dice Karina, ¿sí?, de manera efectiva, e ir cambiando todos esos cartelitos. Vamos a todos, mientras hacen preguntas. Les recordamos que Fernando y José están en el consejo. Karina coordina el centro de simulación. ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con ustedes? Pueden poner en contacto, email. Hola. Sí, muy claro todo. Me encantaría, si es que la charla queda grabada, para que lo puedan tener y volver a mirar los integrantes por lo menos yo pido para mi equipo de salud, los médicos, las enfermeras. Pudieron venir 2 enfermeras, no pudieron venir el resto, porque hay mucho trabajo. Creo que tenemos que trabajar mucho en la comunicación. Así como tuvimos que aprender el año pasado el protocolo de vestirnos y desvestirnos y ser 2, también tendríamos que hacerlo de simulación, como dijo Karina, porque creo que en eso es lo que a veces fallamos, y lo digo con mucho camino recorrido y desde distintos lugares y desde distintas ópticas. Humildemente, en la transferencia del paciente, en el cambio de turno, en los interconsultores o en las situaciones críticas. Eso por un lado. Y después también creo que lo vengo hablando con las futuras jefas de enfermería que vamos a tener por turno, que tenemos que tener trabajo continuo, o sea, el lavado de mano, por más que se sepa que tiene que hacerse el lavado de manos, el colocar una percutánea, el saber armar el respirador. Yo lo hablo desde mi servicio, el armado del respirador, el armado del CAFO. Por más que trabajemos por cuidados progresivos y está centrado en el paciente, todos tenemos que manejar todos, a pesar de que estemos en un área de baja, mediana o alta complejidad. Es mi humilde opinión. Y muchas gracias por poder permitirnos adentrar en esto que es tan importante para todos y todas.
Buen día. Si nos quieren decir cómo conectarse con el comité. ¿Escucha? Muy bajito, Miriam. ¿Cómo comunicarnos con el comité de seguridad? Eso es lo que dice Miriam. Gracias, Tere. Ahí, José, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bien, perfecto. Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico que se las facilitamos después a través del área de docencia, como para que se puedan poner en contacto con el comité y, como les decía hoy, poder efectuar cualquier consulta o sugerencia que tengan respecto tanto del accionar del comité y la modalidad de trabajo del comité dentro de nuestra institución, como material. Nosotros dentro del Comité de Seguridad de Paciente hemos armado un stock de material bibliográfico respecto de tanto de la cultura de seguridad del paciente como de las estrategias implementadas en seguridad del paciente, que por supuesto las compartimos con todas aquellas personas que tengan el interés de tener ese material. No hay inconveniente. ¿Podés escribir en el chat, José, Miriam, no sabemos si estás diciendo algo porque no te escuchamos, ¿eh? No, les decía si lo pueden escribir en el chat. Y Karina, pongo en el chat el mail del centro de simulación. Recordarles a todos que Karina coordina el centro de simulación. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. No, simplemente agradecer soy Roxana, estoy en la sala 23 del turno vespertino, enfermera, licenciada en enfermería. Simplemente agradecer por ocuparse para seguir trabajando pos el paciente, ¿no? Y tener el mismo criterio de trabajo todos los que estamos en la institución. Por ahí una apreciación sería capacitarnos un poquito más en diferentes accionares, ¿no? De nuestra profesión. Vuelvo a remarcar para tener un mismo criterio. Simplemente eso, que sean capacitaciones cortas, de grupos quizás reducidos, pero bueno, que eso llega más. Nosotros desde nuestra sala siempre estamos buscando bibliografía para tratar de mejorar, ¿no? Y compartirlo con nuestros compañeros. Yo creo que el avance se va haciendo desde poquito, desde la sala, y se va expandiendo, ¿no? Así que nada, simplemente agradecer por ocuparse y estamos acá para aprender, para seguir aprendiendo. Gracias, Roxana.
perdón que vuelva, pero estaría buenísimo, porque lo venimos trabajando nosotros en el turno, sobre el protocolo de las medicaciones endovenosas que mandan desde farmacia, que está pegada en cada sala, donde está cómo diluirlo, en cuánto diluirlo, en cuánto tiempo, ¿no? Yo bueno hacer hincapié en que todos tengamos el mismo criterio de trabajo, porque mayormente no se lee. Si bien está en una carpeta o está pegado en el office de enfermería donde uno realiza la medicación, pero la mayoría no lo lee de trabajar, siendo que ahí está en los protocolos, ¿no? En diferentes salas. Por ahí, capaz que haciendo hincapié en eso, de a poquito vamos a ir incorporando. Bien. Agradecerles a todos los que participaron, que realmente fueron claros. Bueno, vamos a todos aquellos la presentación para transmitir en sus servicios. En el próximo